como la forma de oponerse a la violencia institucional a través de la contraviolencia, en un contexto de estrecheces democráticas que fueron las que caracterizaron al Frente Nacional, que se desarrollaron a través de agudas persecuciones, asesinatos, masacres, desapariciones, desplazamientos forzados, que fueron generando los ajustes que el desarrollo del modelo político requería, las urgencias que el capitalismo emergente necesitaba en esa primera y segunda mitad del siglo XX. Camilo, siendo un hijo de la violencia y reconocido como el cura guerrillero, no era de la naturaleza de Camilo el ejercicio de la violencia. Se va fundamentalmente porque todas las vías estaban agotadas y él considera que el camino de la lucha armada podía ser un camino, pero su naturaleza era fundamentalmente una naturaleza humanista y era una naturaleza construida desde la transformación de sus prácticas religiosas hacia prácticas políticas. De ahí que su sacrificio innecesario al interior de las filas del Ejército de Liberación Nacional se haya producido en un contexto absurdo en que las condiciones específicas del país forzaron una situación que condujo a la pérdida de un personaje absolutamente importante en el desarrollo de la lucha política del país. La fuerza revolucionaria de Camilo está en su condición humana y en la forma en que su compromiso con los humildes se hizo amor eficaz, que es la manera en que Camilo convierte el amor cristiano, que está acompañado por la caridad, en amor político, que está acompañado por la solidaridad. Para Camilo el amor cristiano debía transformarse en amor eficaz y la caridad debía transformarse en solidaridad. Camilo no solo es de la generación de la violencia y el conflicto social, también es de la segunda posguerra y de la Guerra Fría, de las luchas de liberación y de descolonización, de la oleada revolucionaria en América Latina que despertó la revolución cubana. En síntesis, Camilo es un hombre de su tiempo, pero su ausencia, el material de su esencia, el material de que está hecho es el humanismo y el amor. Su condición cristiana y revolucionaria, el amor eficaz y el humanismo profundo se unen prácticas hacia la entrega absoluta a la lucha social y política y a las incertidumbres de la lucha armada en las consignas del Ejército de Liberación Nacional. La intensa vida de Camilo Torres Restrepo entre 1947, momento en el que ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y 1966, cuando muere en Patio Cemento en las filas del ELN, está atravesada por cuatro etapas esenciales que yo quiero poner a consideración de ustedes. La primera etapa de Camilo Torres Restrepo va de 1947 a 1954. Es de búsqueda juveniles y decisiones de vida que lo llevan del derecho al sacerdocio, de las leyes a la teología y a la filosofía. Es una época de formación y profundización de su espíritu humano en un contexto de compromiso religioso que va a definir de manera sustancial su forma de concebirse en el mundo de lo social. La segunda etapa va de 1955 a 1958. La construye su proceso de formación científica en la Universidad de Lovaina y su preocupación temprana por involucrar a la iglesia con las situaciones sociales a través de la comprensión de la naturaleza de los conflictos, entendidos en las lógicas de la investigación sociológica.
En esta etapa hay un fuerte acercamiento a las realidades sociales resultantes del mundo urbano y rural. Recordemos que entre 1955 y 1958 se está poniendo fin a un ciclo de la violencia en Colombia, que es la violencia liberal conservadora. Se están produciendo los ajustes en términos del mapa demográfico que va a llevar a Colombia de un país predominantemente rural a un país predominantemente urbano. La demografía del país se está transformando y se está produciendo una reubicación de la población en los contextos urbanos, de un desplazamiento muy grande de la población del mundo rural. Es una época de defensa cerrada de un cristianismo ideal que comienza a tomar distancia del cristianismo institucional, al que solo le preocupa el acompañamiento espiritual de los feligreses. En este periodo es que madura su idea y su legado del amor eficaz, que yo trataré de desarrollar un poco en el contexto de las posibilidades que tengo de tiempo para hacerlo, pero que me comprometo, si ustedes están interesados, a hacer una nueva charla tocando elementos fundamentales del pensamiento de Camilo Torres Restrepo en los aspectos pertinentes Aprobado. a la lucha política y Claro que sí. fundamentalmente el pensamiento económico y político de Camilo Torres Restrepo, que poco se conoce. Casi que la gente se mueve con Camilo Torres Restrepo con 4 o 5 ideas básicas, pero la profundidad del pensamiento de Camilo todavía es razón de exploración y de apropiación por parte de la sociedad colombiana. Entonces, en este periodo en que está construyendo el concepto del amor eficaz, que lo llevará al compromiso con la gente, con los estudiantes y con los sectores populares, con la categoría de las clases populares que hoy es tan importante recuperar, tus reflexiones sobre el sentido de la caridad y la dimensión social de la solidaridad son base fundamental de ese periodo de 1955 al 58. La tercera etapa en la vida de Camilo es la que va de 1959 a 1963. Allí inicia con su regreso a la Universidad Nacional de Colombia como capellán auxiliar y con su particular compromiso con las comunidades estudiantiles y barriales, impulsa un movimiento que es el Movimiento Universitario para la Promoción Comunal, MUNIPRO. Esta forma de extensión solidaria tan importante, que ha sido tan abandonada por la Universidad Nacional, sacar los estudiantes de las aulas y de los campus universitarios para ponerlos en contacto directo con la realidad de la nación, con la realidad de los sectores marginales, con la pobreza, con la indigencia, con el hambre, con la falta de salud y educación, es lo que hace Camilo a través del movimiento universitario para la promoción comunal, que va a ser supremamente importante, pues inaugura esa forma de extensión solidaria en la universidad y coloca a los estudiantes en relación con las realidades de la pobreza, la marginalidad de un mundo campesino que se ha ido urbanizando. Es un periodo de profunda sensibilidad social e inmersión en las dinámicas y conflictos sociales en su comprensión y estudio. En este periodo se hace cofundador del Departamento de Sociología, maestro y funcionario público, decano del Instituto de Administración Social de la Escuela Superior de Administración Pública, es impulsor de la acción comunal, es miembro de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria en Cora, es fundador de la Unidad de Acción Rural en Casanare, entre otros cargos y responsabilidades que asume. En este periodo de 1959 a 1963, Camilo profundiza sus contradicciones con la institucionalidad y las jerarquías de la Iglesia. Su cristianismo social se ahonda y consolida en franca oposición con las prácticas tradicionales de una iglesia subordinada al orden establecido y profundamente anticomunista,
arrastra la tragedia de haber sido protagonista de un devastador periodo de la violencia, porque muchos púlpitos y muchas iglesias se convirtieron en agentes de la violencia y de la muerte, de la estigmatización y el señalamiento de la población campesina, liberal y gaitanista. En ese periodo está dirigido esencialmente a generar los procesos de consolidación de un modelo de desarrollo económico de capitalismo dependiente que requería del cambio del mapa de tenencia, uso y propiedad de la tierra y que afectaría profundamente al mapa demográfico de la nación. Es en este periodo que se produce su mayor acercamiento a la comprensión de la violencia al estudio del mundo rural. La cuarta etapa en la vida de Camilo es la que va de 1964 a 1966. Este es un periodo de radicalización de su compromiso social y político. En este periodo se produce su mayor relacionamiento con las organizaciones políticas de izquierda y los sectores democráticos de los partidos tradicionales, así como una intensa actividad con las organizaciones sindicales, campesinas y populares. El Camilo que se volca sobre las prácticas sociales de movilización, de organización y de lucha política. En octubre de 1964, Camilo reúne a un grupo de intelectuales y científicos de diversas corrientes ideológicas y políticas, quienes estaban interesados en buscar un consenso en puntos mínimos de acción. Hoy el país necesita de esa idea, de que los movimientos sociales, los movimientos políticos, los intelectuales, los científicos se reúnan en torno a un consenso en puntos mínimos de acción, un gran acuerdo nacional hacia el cambio de las estructuras, donde se comience a elaborar una plataforma para un movimiento de unidad popular que dará origen o que puede dar origen a un frente unido del pueblo, que es lo que hoy tiene vigencia en el pensamiento de Camilo. La convocatoria a la unidad, a la organización de los sectores populares, a la organización de los sectores sociales y políticos bajo un gran consenso en puntos mínimos de acción para generar los cambios y las transformaciones que requiere el país. En este periodo de la vida de Camilo, también se agudizan las contradicciones con las jerarquías de la Iglesia. Se produce su separación de esta institución y se inicia su carrera vertiginosa en torno al Frente Unido, para lo cual se crea el seminario de este proyecto. Deben contarles que nosotros estamos tratando de crear en la ciudad de Bogotá el Museo Camilo Torres Restrepo. Venimos trabajando con distintas acciones. Ahora estamos, por ejemplo, en la tarea de hacer un gran mural que tenga la idea de nación, de Frente Unido, de organización, que se encuentre con la condición de una sociedad pluriétnica y multicultural, que se encuentre con el discurso del medio ambiente, que se encuentre con el avance significativo de las mujeres en la lucha política y social, en la reivindicación de sus derechos. Es decir, un mural muy grande que queremos hacer, para lo cual estamos haciendo actividades para poderlo financiar. Estamos rifando un cuadro que se rifa el próximo 8 de junio, que es el Día del Estudiante Caído. Y estamos montando esa casa museo. Hemos conseguido material de Camilo, la sotana de Camilo. Estamos acompañados por una pintora cartagenera que está haciendo unos cuadros maravillosos de Camilo para montar una ruta de memoria en torno al pensamiento y la obra de Camilo Torres Restrepo. Cierro el paréntesis. 18 de octubre de 1965, Camilo viaja a las montañas de Santander, donde se incorpora como combatiente al ELN. Decisión que hace pública el 7 de enero de 1966 mediante una proclama al pueblo colombiano.
El 15 de febrero de 1966, este personaje maravilloso que les he escrito muere en combate en Patio Cemento, corregimiento del Carmen del Chucurí, del municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander. Estas notas biográficas he querido hacerlas para que ustedes alcancen a dimensionar el pensamiento de Camilo Torres Restrepo. Pero ahora voy a tratar de hacer la presentación, si ustedes me permiten. Voy a, no sé si tengan Sí una puedes presentación compartir, sí en puedes compartir pantalla. pantalla. Aquí digo compartir acá. Ajá. ¿Ya la tienen? ¿Sí la tienen en pantalla? Sí, profe. Sí, Listo, voy a señor. abrirla. Bien, esta es la charla que voy a hacer. La introducción que he hecho era presentándole el personaje, pero esta es la charla que voy a hacer y voy a tratar de hacerla muy rápido. Ustedes me van a excusar, pero el tiempo de hoy me cogieron en unas condiciones de tiempo que son realmente precarias. Lo primero que quiero hacer es una reflexión diciendo esto. Yo he sido un estudioso de la vida y obra de Camilo Torres Restrepo, estoy al frente del Centro de Pensamiento Camilo Torres Restrepo y he sido el coordinador de la Escuela de Formación Camilista Amor Eficaz. Total, el estudio que he hecho de la conmemoración de los 50, vengo conmemorando desde hace muchos años la partida, la siembra de Camilo, la siembra de la memoria de Camilo. Los textos de Camilo se explican en el contexto específico de las dinámicas del conflicto social, económico, político, religioso y militar del país de comienzos de la segunda mitad del siglo XX. Esto es, que se explican entre 1950 y 1960, 65. Y ese periodo es un periodo de consolidación del modelo capitalista dependiente. Total, hay un contexto y una realidad que yo quiero puntualizar en 4 puntos esenciales. Primero, estamos avanzando en el proceso de la construcción de un modelo capitalista dependiente cuyo proceso de acumulación originaria se da en la década de finales del 30, entra el proceso reformista de la República Liberal con los gobiernos de Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos y nuevamente Alfonso López Pumarejo. Pasa en el desarrollo del conflicto de la violencia a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán Ayala en 1948. Hay que coger, si ustedes me lo permiten algún día, hacerles una exposición de la obra de Gaitán, del pensamiento y la obra de Gaitán, pero allí se produce la muerte de Gaitán y se inicia ese recrudecimiento del ciclo de la violencia con el Bogotazo, que va a llevar a que sectores del liberalismo se levanten en armas y se formen las guerrillas del Llano, y que va a conducir a los gobiernos de Laureano Gómez y Mariano Ospina Pérez a generar una dinámica de violencia contra la sociedad colombiana que generará una profunda crisis política que no habrá otra forma de resolverla más que a través de un golpe de Estado, que es el golpe de Estado del presidente Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla va a tratar de mover un movimiento que es una alianza entre ejército y fuerzas populares, y el movimiento popular es el Movimiento Nacional Popular, Alianza Pueblo Ejército, y va a ser derrotado por un paro cívico del 10 de mayo de 1957, que va a generar una etapa de transición a través de una junta militar para dar origen al Frente Nacional. El Frente Nacional va a desempeñar una transformación o va a generar una transformación del sentido del conflicto, porque el conflicto va a dejar de ser un conflicto político y se va a convertir en un conflicto político ideológico en el marco de la división que se ha producido en el mundo, en el desarrollo de la Guerra Fría y el mundo bipolar. Y eso va a generar unas dinámicas importantes entre nosotros.
Pero este periodo es un periodo de crecimiento de un modelo de desarrollo económico dependiente, capitalista. Si bien las explicaciones que damos a un momento histórico determinado son pertinentes para esto, no se quedan atrapadas en el tiempo, sino que pueden adquirir vida propia, trascender, servir al conocimiento y a la interpretación y transformación de la sociedad en otros momentos de la historia. Hoy nosotros debemos aprender de nuestra historia, debemos aprender de los protagonistas de la historia que le han heredado a nuestra dinámica social y política importantes ideas. Hay que aprender de Rafael Uribe Uribe, hay que aprender de Jorge Eliezer Gaitán, hay que aprender de Camilo Torres Restrepo, hay que aprender de Luis Carlos Galán, hay que aprender de estos personajes que se quedaron en el sacrificio en procesos por generar transformaciones significativas de la sociedad colombiana. Siempre y cuando esas interpretaciones logren transformarse en pensamiento político, esa acción. Hoy, viejos, quiero plantearles una tesis y es, tratemos de desideologizar nuestras luchas, porque las luchas nuestras han sido profundamente ideológicas. Queremos politizar nuestras luchas. No quiere decir que abandonemos la ideología. Lo que quiere decir es que las transformaciones se dan en el ámbito de la política, no de la ideología. La ideología orienta, pero la práctica es fundamentalmente una práctica política. Por eso hay que transformar en pensamiento político que adquiere la forma explicativa de cada momento. Esto es, se renueva en su intencionalidad de sentido y se carga de nuevos significados, sin que por ello pierdan su esencia de autoría. Por eso estamos en el camino de, en alguna medida, renovar la intencionalidad, el sentido del pensamiento de Calimilo en el contexto de la nueva realidad del país. Los esfuerzos realizados por Camilo en los procesos de relacionamiento con la izquierda están dirigidos en lo esencial a modificar la cultura política de líderes, activistas y dirigentes políticos. Y voy a hacer énfasis en esto. No fueron pocos los problemas que tuvo Camilo con la izquierda de su tiempo y no son pocos los problemas que existen actualmente con la izquierda en nuestro país. Cada grupo es una isla, cada grupo se cree vanguardia, se cree dueños de la verdad. No son capaces de avanzar en los caminos unitarios que se requieren y en la construcción de los consensos necesarios para poder establecer un programa básico de conducción de la lucha política hacia el ejercicio pleno del poder político y la transformación necesaria de la sociedad. Por eso es necesario refundar la política, transformar y modificar la cultura política, hacer los desprendimientos que sean necesarios para poder adquirir una dinámica de consensos y unidad de voluntades que sea esencial para poder avanzar, la cual está profundamente contada por los imaginarios y prácticas propias de las agrupaciones de derecha. Nosotros nos estamos mirando como izquierda en el espejo de la derecha, deformados completamente con sus prácticas autoritarias y represivas. Por eso esas actitudes sectarias y el dogmatismo, alimentados por las clientelas, el caudillismo, el cacicazgo y la corrupción, prácticas de corrupción que no deben presentarse en un gobierno democrático de izquierda. No puede seguirse el mismo camino de la derecha en las prácticas políticas y esto, desde donde estemos, en el compromiso que tengamos, es necesario poder avanzar en la transformación de esa cultura política para hacer una cultura política unitaria, organizativa, programática, transformadora. Por eso no es raro que Camilo considere que la afiliación por programas a las diferentes corrientes políticas es una costumbre mucho menos frecuente que el apoyo a los caudillos. No es Petro ni cualquier otro caudillo
Lo que hay que construir es un programa nacional, un plan nacional de transformación, es un gran acuerdo nacional que esté respaldado por todos y que pueda construirse independientemente de quienes estén en el gobierno y de quienes estén en el poder legislativo, independientemente de quienes orienten los destinos de las comunidades en los territorios. Un gran programa que encarna todas las posibilidades que tiene la sociedad de ser protagonista de su propia historia. El cambio de agrupación política de una generación a otra o dentro del transcurso de la vida de una misma persona se han considerado como una traición. Nos quedamos atados como nos quedamos atados a los equipos de fútbol. No, yo soy de Millonarios y nunca voy a dejar de ser de Millonarios. Yo soy de Santa Fe y nunca voy a dejar de ser de Santa Fe, mi camisetica linda. Entonces yo soy del Partido Comunista y no voy a dejar nunca de ser del partido. Yo soy socialista y no, yo soy trotskista y no voy a dejar nunca de ser trotskista. Yo soy maoísta. No, pueden ser lo que quieran, pero en el marco de la construcción de un frente unido del pueblo y un frente político transformador, se requiere que haya desprendimientos, que haya disposición para avanzar en los cambios y que se pueda ir construyendo una ruta entre todos, donde todos aportemos, porque es la misma sociedad, porque son los mismos problemas, porque son las mismas situaciones y las mismas urgencias. El establecimiento de este modelo de ataduras y de práctica ya constituye un obstáculo mayor para moverse en un mundo que se modifica a diario y que demanda de un pensamiento político vigoroso y sustentable, no sostenible, no un pensamiento que ande en muletas, no un pensamiento sustentable que se alimenta el mismo, que se transforma, capaz de resignificarse en cada momento, sin abandonar la esencia de su proyecto ético político. El problema de nuestra izquierda y de nuestra cultura política en general es aún más complejo. Se hunde en el universo de un modelo de colonialismo ideológico del que no somos capaces de desprendernos. Hemos hecho de la ideología no un recurso para nuestra formación y la transformación de nuestras prácticas, sino una religión que nos lleva a un dogmatismo y a un sectarismo extremo. Vivimos buscando las explicaciones de nuestra realidad en modelos interpretativos teóricos que se estructuran para explicar realidades específicas distintas a las nuestras. Y cuando el modelo teórico no logra explicar nuestra realidad, ¿sabe qué decimos? Que nuestra realidad es la equivocada y no el modelo teórico. No hemos sido capaces de construirnos desde nuestras propias condiciones históricas y nuestras propias realidades, problemas en un contexto de pensamiento que nos habilite de manera pertinente para desarrollar las transformaciones que tenemos. Marchamos detrás de los modos pensándonos modernos por habitar un universo en el que hemos engañosamente reflejado nuestros problemas. Hemos renunciado en gran parte a elaborar nuestras propias teorías para explicar, resolver y transformar el orden de nuestras complejas realidades. Y en eso Camilo dio pasos de gigante, tratando de construir desde sus propios imaginarios la construcción del mundo, la realidad de los países de América Latina. Yo quisiera que ustedes pudieran escucharme hablando del pensamiento económico, de cómo construyó el concepto del socialismo, el capitalismo, los países en desarrollo y cómo pensó desde un eclecticismo positivo las posibilidades de la transformación de la nación colombiana. Nuestra cultura política, la que define nuestras acciones, está atada a la tradición, a la subordinación institucional, a un novedoso modelo de colonialismo ideológico que nos lleva y nos trae según el aliento que le impongan nuestros estados emocionales, a una tradición heredada o asumida de nuestras militancias. Acuérdense que nuestros padres nos heredaban la militancia, nos decían ustedes son liberales, ustedes son conservadores, etcétera, etcétera.
y nosotros terminábamos siendo liberales o conservadores, o éramos las ovejas negras de la familia y nos íbamos a los pensamientos de izquierda. Por eso, más allá de esas prácticas dogmáticas y ese temperamento caudillista de nuestros dirigentes, nos tienen sumergidos en una militancia de recua de mulas. A este respecto, Camilo ya había percibido la gravedad de nuestras clases dirigentes. Colonialismo ideológico tradicional en nuestra clase dirigente se ha prolongado en formas menos obvias hasta nuestros tiempos. Los críticos políticos predominantes son, pues, el sentimental y tradicional, el normativo y el especulativo, y los que emanan de un colonialismo ideológico. No es extraño que bajo ese modelo de subordinación alienada hayamos recibido en el ordenamiento de la vida social y política del país toda la carga de dominación que se nos ha impuesto, porque ese proceso ha contribuido a que las formas de la dominación se consoliden. Vivimos en un país construido en un armazón de retazos de política e institucionalidad. Hoy decimos que tenemos gobierno y que no tenemos Estado. El Estado lo tiene la oposición, el gobierno lo tiene la izquierda democrática, progresista. Entonces, tenemos un Estado hecho retazos y una institucionalidad despedazada, ¿sí? Que otros impusieron y los nuestros construyeron. Por eso no nos vemos reflejados en los modelos que habitamos. Pero no es un problema que nos convoque solo a nosotros. En general, en los países de América Latina hemos recibido las instituciones jurídicas, las instituciones políticas, las instituciones religiosas, las instituciones económicas en sus formas exteriores, sin haber asimilado a nuestros valores y patrones de conducta los contenidos de estas instituciones, lo que funciona igualmente en la derecha o en la izquierda. Hoy hay una derecha continental, hay una derecha mundial, hay un movimiento de derecha que no logró, que logró consolidarse mucho más que lo que se ha consolidado la izquierda en el mundo. Mire las incapacidades que tenemos para construir los programas de integración en América Latina, los espacios que se hicieron y los procesos que se hicieron y que fueron tan importantes se han ido perdiendo. Mucho antes que la globalización y el neoliberalismo irrumpieran en el mundo con su carga ideológica y política de dominación al servicio de los renovados sistemas de acumulación, Camilo había intuido la instrumentalización de la política por el interés personal y grupal, señalado como la competencia partidista, se comenzó a concentrar alrededor del botín presupuestal y burocrático. Y ese es parte de nuestro problema. Casi que cuando llegamos al pueblo, que nos está interesando es cómo vamos a migrar el botín presupuestal, cómo nos vamos a beneficiar de él, o cómo nos vamos a beneficiar del botín burocrático. Lo que se agravó por la multiplicación de la suma presupuestal a raíz de las permanentes reformas tributarias que no hemos podido superar y las dinámicas de una creciente potencial endeudamiento. Hace apenas unos días el gobierno de Gustavo Petro pagó la primer cuota de un endeudamiento de 5.000 millones de dólares que adquirió el gobierno del presidente Iván Duque. 432 millones de dólares pagó de un dinero que se dilapidó durante la época de la pandemia, porque la forma en que quedó el presupuesto nacional durante ese periodo fue supremamente grave. Si esa era ya una percepción clara de Camilo, en el mundo presente es una más sentida, pues hoy se busca afanosamente desideologizar la política y politizar la práctica. Un ejercicio de constreñimiento de democracia a las lógicas del mercado. No se puede construir adhesiones sobre la base de la promesa de un paraíso en el que se resuelven todos los problemas en un tiempo incierto.
cuando se vive inmerso en las necesidades y en una hoja, a una hora agobiante. Todos los trabajos que está haciendo el actual gobierno resolviendo problemas, los problemas no esperan, el hambre no espera, la pobreza no espera, el desempleo no espera. Es para ahora que se tienen que resolver esos problemas y no es fácil hacerlo. Y eso quema las expectativas de la gente y hace que se produzcan los repliegues de los votantes que hacen que las dificultades se hagan mayores porque se van empoderando quienes de una manera absolutamente clara va contra los intereses de los sectores populares. Camilo entendía que la supervivencia de los dos partidos tradicionales en Colombia debía ser explicada por factores funcionales de alguna utilidad, tanto para la clase dirigente como para la clase popular. ¿Cuál era el papel de los partidos? Los partidos representaban la mediación de la sociedad ante el poder del Estado para resolver los problemas de la sociedad. ¿Cuál es la utilidad que prestan los partidos de izquierda a las clases populares? Esa es una preocupación que tenía Camilo. Cualquier cantidad de críticas pueden formularse a estas preguntas y en particular a la demanda y utilidad en esa concepción nuestra en la que cualquier instrumentalización de la función del partido es concebida como contraria al interés general. Pero acá no se trata de la instrumentalización del partido o de la organización política para el beneficio del interés personal, sino para la reproducción de la capacidad de convocatoria, movilización y acumulación estratégica de poder para el cambio presente que beneficia al interés general. Es de eso lo que se trata el momento. Y era de eso lo que se trataba el momento de Camilo. Déjenme decirlo de una manera más directa. Se trata de mostrar en la práctica, a través de resultados concretos en transformaciones significativas, la utilidad de la unidad de las clases populares para hacer efectivos sus reclamos en torno a derechos específicos. En la explosión social colocó una agenda de reivindicaciones fundamentales que es necesario resolver. No existe un discurso demostrativo de los beneficios de la unidad, porque no se ha logrado conseguir más que sumatorias de diferencias en pugna permanente por el mantenimiento de intereses particulares de grupos y sus caudillos. El concepto de la unidad y la posibilidad de construir un movimiento unitario poderoso, vigoroso, que se estructure en el marco de una concepción de sociedad civil fuerte, que es capaz de confrontar y construir un Estado fuerte. Esos elementos todavía nosotros estamos en deuda de dárselos a la nación. Todavía queda un largo camino por andar en la posibilidad de ser con los otros, los afines, y aún un camino más largo para poder ser con los contrarios. Ese es otro tema que nosotros no hemos podido avanzar en la construcción. Hemos elevado las relaciones políticas con los otros a la categoría de enemigos y no de adversarios, con lo que se puedan construir según sea la correlación de fuerzas en una era política de las transformaciones de que cada momento nos reclama. Pero tal vez lo más grave es que se reprodujeron en las prácticas de izquierda los dispositivos de dominación utilizados por las derechas para inmovilizar a las clases populares y someterlas. Camilo advierte que los partidos políticos, al dividir la sociedad colombiana verticalmente, al agrupar en las luchas electorales a la clase popular en fracciones antagónicas por sentimientos y tradiciones opuestas, impidieron la constitución de un partido de clase, en particular de las clases populares. La ausencia de este partido asegura los privilegios de la clase dirigente y el dominio de esta sobre la mayoritaria y popular. Sirve al mismo tiempo para dar seguridad socioeconómica a la clase dirigente. Que nos digan las clases dirigentes que en este gobierno democrático de izquierda y progresista, la rentabilidad de sus capitales no se ha comportado de acuerdo a sus expectativas, porque ni expropiaciones, ni acoso,
ni hostigamiento de ninguna clase se ha producido el modelo económico que tiene el país. Para Camilo, además de la unidad, una de las ofertas de utilidad que deben ofrecer los partidos a su militancia es la seguridad. Es un elemento fundamental a construirse y el problema de la seguridad para las dirigencias y la clase política nuestra se ha precarizado mucho. Más aún cuando se vive en sociedades donde las instituciones formales para la seguridad social y personal son deficientes y operan de manera sistemática y aniquiladora contra las fuerzas de oposición que por lo general están representadas por la izquierda. Una de las tareas que señala Camilo y el pensamiento de Camilo está pendiente, que constituye la base esencial de la movilización popular y el sustento principal de las transformaciones sociales y políticas, es combatir el conformismo y potenciar hacia la acción política la inconformidad que se asume de manera consciente y militante, que se hace práctica política y amor eficaz. Tenemos comunidades supremamente paternalistas, comunidades que están a la espera que el Estado les resuelva todo. No tenemos comunidades participativas con poder de decisión y capacidad de gestión pública transformadora. Eso es necesario poderlo construir. Pero para ello es necesario transformar la cultura política de la militancia de la izquierda, sacándola de su vestidura mesiánica, de su martirologio y de su heroísmo, para que sus militantes se constituyan en operadores políticos racionales, capaces de fijarse metas y construir acumulados estables de poder social y popular. Camilo dirigía su análisis crítico contra un modelo de militancia constituido por un sentimiento altruista que podemos identificar con el que los socialistas utópicos, sin bases científicas y sin tácticas racionalmente establecidas, desarrollaron. Para Camilo, el tradicionalismo obra en ellos, dirigentes de izquierda, no por acción, sino por reacción. Lo tradicional, aún científicamente parezca aconsejable, es muchas veces rechazado por resentimiento. El espíritu normativo y especulativo hace que estos mismos dirigentes den más énfasis a los planteamientos teóricos que a las soluciones prácticas de nuestros problemas socioeconómicos. Y voy a terminar esta sesión porque tengo que retirarme, pero quisiera dar un espacio para algunas preguntas, para no ser como tan irresponsable con eso. La orientación está estrechamente ligada al colonialismo ideológico de nuestra izquierda, que usan eslogan y clichés, que emplea una jerga revolucionaria especializada, que dan soluciones prefabricadas en el exterior a los problemas colombianos. Camilo lleva su crítica más allá, al cuestionamiento de prácticas en la que los ojos están puestos en horizontes más lejanos que los padecimientos que tienen a los pies. Se hacen manifestaciones públicas en solidaridad con los pueblos oprimidos del extranjero y se olvidan de los oprimidos en la nacional. Es mucho lo que se ha avanzado en la superación de las prácticas de antropofagia y carnicería política en la izquierda colombiana. De otra forma, no tendría nada que decirnos la afirmación de Camilo tan vigentes como el sentimentalismo también se traduce en caudillismo personalista y de frustración. Mientras la clase dirigente minoritaria, pero todopoderosa, se une para defender sus intereses, los dirigentes de izquierda se atacan entre sí, producen desconcierto en la clase popular, representan en forma más fiel los criterios tradicionales, sentimentales y especulativos del colonialismo ideológico. Una de las tareas fundamentales del movimiento camilista hoy consiste en propiciar la génesis de nuevas formas de militancia y de una nueva generación de dirigentes políticos que supere las viejas ataduras a través de las cuales se generó esa cultura política soportada en un dogmatismo a ultranza y en un sectarismo exacerbado, subsumido en las prácticas políticas de una derecha clientelista y corrupta.
Esa nueva generación de dirigentes debe pensarse desde lo colectivo para que funcione desde allí en la tarea de superar el grupismo y así proyectarse en el concepto de la unidad que nos heredó Camilo, generando los empoderamientos que se requieren o que requieren las clases populares para convertirse en auténticos actores de alternativas de poder. Hoy adquiere más vigencia la afirmación de Camilo en el sentido que la clase popular colombiana ha logrado sustraerse de los criterios políticos dominantes en forma más acelerada que las dirigentes de izquierda. Algunas circunstancias históricas de nuestra vida nacional han ido madurando en esta clase de concepciones y actitudes políticas. La violencia determinó en nuestras poblaciones de base un rompimiento del aislamiento social, un rompimiento con nuestros valores sentimentales y tradicionales, una concepción más empírica y positiva de sus problemas y a través de ello de los problemas nacionales. No, no podría seguir ahora. Tendría que dejar ahí para poder, a ver si puedo responder algunas preguntas. No sé si hay algunas preguntas por ahí, Evelino, que conduzca. Sí, señor. A ver, está la manito levantada. Ernesto, Maecha. ¿Perdón? Sí. Gracias, Evelyn, qué pena. Sí, dale. Gracias. Profesor Carlos Medina, Sí, no sé por dónde empezar. Mis respetos. Mi hijo se llama Camilo Torres en nombre de ese padre fallecido, Camilo Torres Restrepo. sí, Él tiene, yo trabajé en la perdóneme que me hable en que hable primera persona. Nací en un hogar católico, pero siempre nos llegaron revistas de Venezuela llamadas Protesta, años 70, 72, 74, por ahí tengo unos ejemplares. Y guardo aún unas poquitas. Entre esas está, creo que tengo la del padre Camilo Torres. sí, Y siempre me cautivó cuando yo trabajé en esta universidad de religiosos, orden de predicadores. No sé si el profesor Carlos Medina distinguió a un fraile de la orden de predicadores, ese también se llama Fray Nelson Medina, orden de predicadores. Estudió en la Universidad Nacional Matemáticas. Cuando yo trabajaba en la Santo Tomás, él tuvimos unas charlas y hablamos sobre utopía, una cantidad de cosas que me han inquietado a mí, pero teníamos encontrones porque la religión católica nos habla de un cielo inalcanzable. ¿Sí me escuchan? Perdón. sí, lo escuchamos. Sí, pero Gracias. tiene que completar más, Maicha, porque no tenemos mucho Bueno, tiempo. gracias. Sí, sí, yo sé. Y el problema, yo discutíamos porque el problema es de las realidades. En sí, en sí, lo que yo quiero, bueno, está muy corto el tiempo, por eso estuve de acuerdo en que lleguemos a una segunda charla, si la profesora Evelyn nos la conceda, Claro que sí. Si el para maestro está... poder con más tiempo, ¿Mm? porque así con poco tiempo no se puede. Entonces, era solamente intervenir eso. Muchas gracias y felicitaciones, profesor Pero Carlos Medina. Ernesto, ¿cuál es tu inquietud? Sí, Es que señor. vos, ¿cuál es la inquietud? ¿El cuestionamiento que hace Camilo a la Sí, religión o sobre qué? todo lo mismo que les he pedido a todos los profesores. El padre Camilo Torres terminó en el Ejército de Liberación Nacional y
¿cuál es el papel del Ejército de Liberación Nacional, si es de izquierda o es de derecha? ¿Y a qué juega, viendo que estamos con un gobierno progresista más hacia la izquierda? No he podido entender. Bueno, yo soy especialista en los actores armados ilegales en nuestro país y escribí, mire este texto, por ejemplo, que está aquí, no sé si lo alcancen a ver. Eso es la historia del Sí, Ejército señor. de Liberación Nacional. Son como 700 páginas. He escrito 4 libros sobre FARC, etcétera. O sea, sobre conflicto armado podemos hablar, eh, sobre conflicto armado podemos hablar y tratar de explicarlo. Incluso puedo invitar a alguien para que, como gestor de paz, que fue comandante del ELN, hable para ustedes y les diga, mire, el ELN está en esto es lo que está haciendo Sería el muy proceso. bueno, Sí, sería muy bueno, Claro, profesor, porque, estamos abiertos a todo perdónenme eso. que me extienda. Bueno, listo, ¿no? Hasta ahí lo dejo porque tengo más compañeros dale, que quieren dale, Luis, intervenir. Para dale, la Luis. próxima, gracias, muy amable. Ah, Mónica Garzón tenía levantada la manito, mija. Dale. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor Medina. Muy buenas tardes. ¿Cree usted que la decisión de Camilo Torres Restrepo de entrar a la lucha armada y no seguir un camino de trabajo social y político le acortó la vida muy, muy temprano? Era más político que guerrillero. Muchas gracias. Sí, Mónica, es Mónica, ¿cierto? Y Mónica. Sí, Mónica, mira, eh, es desafortunada las condiciones en que Camilo toma la decisión de irse a la guerrilla. Las investigaciones que hemos hecho, y yo voy a invitar incluso al padre Javier Giraldo para que conversara con ustedes. Las investigaciones que hemos hecho era que la situación de seguridad del padre Camilo se habían hecho muy complicadas y que se iba a la guerrilla o lo mataban en el camino. Entonces, la única salida que hubo, abandonando incluso el proyecto del Frente Unido, fue irse a la guerrilla. Allí no pasó sino 5 meses. Como yo lo dije al principio, lo que disparó realmente en la guerrilla fue mensajes. Mensaje a las mujeres, a los cristianos, a las fuerzas militares, a los colombianos. Pero su combate en el Patio Cemento, que es donde pierde la vida, es un combate innecesario y no se supo ponderar en alta estima el significado social, humanístico, político de Camilo para defender y proteger y salvaguardar su vida en el desarrollo de la historia del país. Muchas gracias, profesor. Muy interesante. Gracias. René, adelante. René o Margarita. Hola, mientras René habla, muy buenas tardes. Dale, Margarita, dale. Ay, ahí está René. Dale, Margarita. Bueno, rapidito. Primero, ¿qué libro de los que tiene el profesor o qué libro es recomendado para que empecemos a estudiar la vida de Camilo Torres? Si el profesor tiene algún libro como que hable de las primeras luchas de Camilo Torres. Y segundo, en la actualidad, lo que estamos viviendo actualmente nos ha convertido en enemigos de la gente de la derecha, de los personajes o de los militantes de la derecha. ¿Cómo se puede revertir ese camino para volverlos a ver como adversarios y no como enemigos? Porque verlos como enemigos, que es como los vemos ahora todos, porque es una realidad que no podemos ocultar, eso nos está quitando la posibilidad de realmente llevar adelante como un proceso para el favor del país. O sea, esa enemistad que hemos creado con la derecha nos hace desgastarnos en esa pelea y se está perdiendo como el horizonte. ¿Qué se puede hacer para verlos como adversarios y no como enemigos? Gracias. Sí, yo pienso que hay que superar la polarización en el país. En estos días leí un artículo de Gonzalo Sánchez en la que dice que la oposición está perdiendo la oportunidad de generar acumulados significativos de transformaciones en términos de considerar en alta estima las reformas democráticas que tienen curso en el país, que lo que se está haciendo en el país no es nada
del otro mundo, es hacer unas reformas democráticas en un principio de redistribución del bienestar, ni siquiera de la riqueza. Es poder redistribuir un poco el bienestar, darle la pensión a los ancianos, darle la pensión a las mujeres, proteger a los niños, llevar el agua donde no hay, darle la tierra a los campesinos en las proporciones que se le pueden dar, generar una dinámica de empleo. Todos esos elementos que son tan importantes están siendo perdidos por esa oposición ciega de la derecha, pero también por la torpeza del gobierno y de la izquierda de andar en el debate con ellos. Yo creo que hay que gobernar, porque los gobiernos pasan y lo que dejan son las obras que construyen, no los debates que dieron ni los discursos que se hicieron, no. ¿Cuáles fueron las obras que se realizaron y qué beneficio dejaron a la población? Entonces sí hay que superar el proceso de polarización para avanzar en la construcción de una auténtica nación compactada. Y eso el acuerdo nacional ahí tiene un papel importante que jugar. Gracias. Ok, René. René, adelante, René. René. Bueno, mientras René El pregunta. micrófono, René. René, el micrófono. Él lo puede activar. Profesor, Evelyn, quiero hacer una pregunta. ¿Qué nos queda entonces? Ya la primera vez, yo ya lo había escuchado a usted en el diplomado que empezaron en marzo, y quedé maravillada. Dije, esto que dice Camilo Torres es lo que nos toca seguir, es la vía de salir adelante. Pero, ¿qué hacemos? Yo sé, a usted lo vamos a invitar más de una vez porque necesitamos gente que nos abra luces. Aquí hay varios líderes, profesor, hay gente que es campesina, pero es líder en sus áreas, hay gente de ciudades, pero son líderes, están interesados en capacitarse porque lastimosamente no es posible pagar esas escuelas de formación política que son más costosas. Entonces, es gente como usted así, por ejemplo. No, pero Evelyn, mire, yo puedo organizar con ustedes un curso, un diplomado, por ejemplo, y se lo certifica la nacional, y que lo cursen. Estamos Claro. terminando Magnífico. este diplomado, estamos terminando el diplomado ese sobre cultura política, democracia y gestión pública de la paz en los territorios. Pero ustedes pueden hacer eso, yo lo organizo desde la Buenísimo. nacional. Sí, señor. ¿Qué nos queda ahorita? ¿Qué podemos hacer de lo que ustedes plantean? ¿Qué tenemos que hacer? Organizarnos, pero ¿cómo? A ver, los del exterior estamos pasando un proceso, pero Colombia es muy importante. ¿Qué podemos hacer? Evelyn, Sí, señor. Evelyn, mire, esperemos que los procesos de convergencia unitaria que se están produciendo en el país logren consolidarse y logren avanzar. Esperemos que la aprobación del punto 1 del acuerdo en el proceso de conversaciones con el ELN, que es el de la participación de la sociedad civil, genere unas nuevas dinámicas sociales, de empoderamiento territoriales que ayuden a construir democracia en los territorios, que ayuden a construir bienestar y que garanticen los derechos fundamentales de las personas. Entonces yo creo que hay que posibilitarle al país que vaya marchando a su propio ritmo en el escenario fundamentalmente de la unidad, construir organización y poder construir movilización social transformadora, que es uno de los elementos centrales que hay que ir construyendo. Ok, muchas gracias, profesor. René, ¿tienes la palabra? Sí, René. gracias. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Señor. Sí, profesor Medina, yo tomé su diplomado en la Universidad Nacional. Yo vivo aquí en el estado de Utah, al oeste de los Estados Unidos, y soy profesor también universitario de arte de una universidad local. La pregunta mía es la siguiente. Aquí hay muchos jóvenes colombianos inmigrantes que vienen a estudiar aquí en las universidades americanas y yo interactúo mucho con ellos, pero ellos no creen en la ideología de izquierda, aún internacional. Algunos están en favor, otros en contra, pero la gran mayoría están en contra. ¿Qué podemos hacer aquí desde el exterior y más aquí en Estados Unidos para tratar de hacerles ver a los jóvenes que el pensamiento político de izquierda sigue vigente? No, no, René.
no los meta en el debate de izquierda y derecha, sácalos de ahí, dile que lo que hay que construir es un movimiento humanista, que tenga cabida todo el mundo, que se preocupe por el ejercicio pleno de los derechos, que no se trata de ser de derecha ni de izquierda, sino de ser un ser humano de altísimas calidades que lucha porque todos los seres humanos puedan hacer efectivos sus derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la comida, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. No los metas en el debate de izquierda y derecha porque seguimos construyendo sectas. Mételos en la necesidad de que militen en la utopía de la construcción de la felicidad humana, de la condición del ser humano, del humanismo, de un humanismo transformador. Dígales eso, hermano, para que no se espanten, hermano. Es eso, René. Muchas gracias, doctor Medina. Así lo haré. Muy amable. Álvaro Muñoz. Álvaro Muñoz. Y se Sí, prepara Miguel. muy buenas tardes, gracias, profesor, muchísimas gracias, buena explicación. Mi pregunta va en lo siguiente: ¿por qué el padre Torres se inclinó, siendo hijo de personas que eran pudientes, de dinero? ¿Por qué se inclinó mucho por por la izquierda? ¿O por qué se fue hacia las montañas para pelear como que para expandir sus conocimientos o sus ideas? ¿Cómo cree usted que le pudo nacer eso a él? ¿De qué manera? Siendo No, de gente de alto Álvaro, dinero. Sí. Álvaro, mire, yo creo que el padre Camilo Torres estaba él entendía el momento político histórico de la década de los 60, que es una época fundacional de las luchas sociales y políticas. No solamente se había producido la Revolución Cubana, se estaban dando todas las luchas de liberación de África y el sureste asiático, sino que igualmente se dio mayo del 68 y fue una época supremamente vigorosa en la organización social. Y acuérdate que él estuvo en Lovaina y se unió a los padres franceses, a los curas franceses que trabajaban con la clase obrera. Yo creo que en Camilo lo que se mueve es un profundo humanismo transformador, cargado de un sentimiento religioso que él transforma en amor eficaz y que trata de llevar a los demás colombianos. Mira que él reconstruye las categorías, construye la categoría de clases populares, construye la categoría de unidad, la unidad, la unidad en la medida en que converge la diferencia, pero permite la construcción de la unidad, es decir, la posibilidad de construir un frente unido del pueblo con una plataforma mínima de reivindicaciones y derechos. Lo que pasa es que la represión que se está dando es tan fuerte que lo llevan. Mire que se fue al Ejército de Liberación Nacional que hasta ahora se estaba fundando. No se sabía ni siquiera qué era el Ejército de Liberación Nacional todavía ideológicamente. Y no se va a la FARC ni se va al Partido Comunista, porque tenía una experiencia supremamente críticas en relación con estas organizaciones. Entonces yo lo que recupero de Camilo es su humanismo, es su práctica social y su práctica política, es su compromiso con los sectores populares, es su particular forma de un cristianismo que transformó el amor cristiano en amor eficaz. Ese es el Camilo que yo reivindico. Maestro, ¿qué tanto tiempo tiene? Oh, ya tengo que dejarlos, pero mire, Ok, contestémosle a muy bien. Rafael y a Miguel. Ok. Gracias, Miguel, profe, gracias. a ver, ¿quién sigue? Rafael. Muy buenas tardes a todos los presentes, profe, muchas gracias, valiosísimas los aportes que nos ha hecho en este curso. Retomo las palabras de una de las compañeras en el sentido de que este grupo que hace este diplomado, hay personas de todo el territorio nacional, de esa Colombia profunda donde hemos padecido en mayor volumen los rigores de la guerra.
y para nosotros no ha terminado, sigue todavía, nuestros territorios siguen copados todavía por grupos armados organizados y hacen cada día más difícil generar prácticas como las que usted manifiesta. Sin embargo, entendemos que la salida del padre hacia el grupo armado fue un mecanismo de defensa y muchas veces acá en los territorios nos toca igual salir del territorio, recurrir a los esquemas de seguridad que nos alejan de la posibilidad de poder realizar esa práctica. Entonces, como decía Evelyn, son unos TIC muy prácticos los que nosotros necesitamos para poder seguir haciendo el trabajo en el territorio y no vernos expuestos frente a las amenazas de estos grupos armados organizados. Muchas gracias, profe. Gracias a vos, Álvaro. ¿O Miguel era? ¿Era Miguel o Álvaro? Rafael. Rafael. Gracias, Rafael. No sé si hay algún otro, Miguel creo que es. ¿Miguel ya preguntó o no? Hola, buenas tardes. No, Ok, dale. Hacer la pregunta y entonces el profesor los contesta juntitas. maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Ya nos hemos visto en otros eventos, estudié en la Nacional, en unas diplomaturas y por nuevas políticas y en la JEP, creo que nos vimos también. En algún lado nos hemos visto. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo tumbar esa barrera hegemónica que hoy en día rodea a nuestro presidente y que es una izquierda rancia que está, como usted dice, llevando y aprendiendo las mañas de los tradicionales? ¿Sí? ¿Cómo poder llegar si es que han colocado una barrera inmensa y en los territorios seguimos padeciendo, no hemos seguido el plan de gobierno, las asociaciones, una federación, pero se nos hace imposible llegar? Miguel, ese problema, esa preocupación la tengo yo, hermano. El presidente está rodeado por una gente terrible, hermano. Terrible. Usted no puede imaginar esa izquierda putrefacta, descompuesta, pusilánime que tiene alrededor. Si nosotros no educamos a una dirigencia política decente, comprometida con la gente, que ayude a construir nación, que ayude a construir bienestar, que sea pulcra, que ética y moralmente sea incorruptible, ¿sí entiende? Pero usted no puede imaginar lo que pasa ahí alrededor del presidente, hermano. Pero ese es un modelo, mano, ese es un modelo difícil de penetrar, porque lo que se juega es el chisme, la cercanía. Ustedes supieran las peleas que hay actualmente en la mesa de conversaciones en la delegación de gobierno entre Vera y el alto comisionado y las tensiones que hay, hermano. Es terrible lo que nos está pasando. Pero, hermano, independientemente de eso, tenemos que continuar avanzando, cargados de fe y esperanza en que somos capaces de superar todas las adversidades y construir un futuro más digno para todos. Evelyn. Sí, señor, sí, señor. Y a todos los que asistieron hoy a esta charlita a la carrera, casi que leída, vieja, porque me tocó casi que leer esta cosa para poder avanzar, porque esto se toma tiempo. Entonces me excusan el modelo de presentación y espero poder hacerlo mucho más conversado, mucho más explicado en otro momento. Si puedo ofrecerles apoyos, tengo textos, tengo material que les puedo enviar. Entonces, Evelyn, nos ponemos de acuerdo. Hay unas páginas y hay unas, para lo del pensamiento de Camilo, hay toda una infraestructura mediática elaborada para que ustedes puedan acceder al material que existe sobre Camilo. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, profesor. Les mando un fuerte abrazo y gracias por invitarme. A usted. Gracias, profesor Carlos Medina. Que estén muy Aprendan bien. todos Muchas bendiciones. el micrófono y los cámaras y le vamos a dar un aplauso, un fuerte aplauso al maestro. Muchas Dale, gracias. dale. Chao. Esperamos. Un abrazote. Bien, profe, bien ahí, bien ahí. Muy bien, Espero profesor. Gracias.
Espero no se pierda, Dale, verlo ¿no? nuevamente. Esperamos Gracias. verlo y poder practicar, Bien, profe, muchas gracias, profe. compartir en una próxima Muchas oportunidad, gracias, profe. profe. Bueno, un abrazo. Esperemos que ya Gracias. pueda Un hacer abrazo, otra muchas gracias. charlita.